Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hechos Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar de la reforma fiscal 2016. Acompáñenos aquí en Hechos Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Manuel Aguilar Bojorquez, él es socio de la firma Sánchez Aguilar Esquer, Sociedad Civil. Manuel, bienvenido. Enrique, muchas gracias por la invitación. Gusto saludarte y celebrando este 2016, lo mejor para todo tu auditorio y para ti y tu familia. Muchas gracias, Manuel. Fíjate que, bueno, tú eres un especialista en esta cuestión de los impuestos. Se ha vuelto un asunto, yo dijera, más que delicado, un asunto excepcionalmente finito el poder trabajar en cuestiones fiscales. ¿Vale? Yo me voy a ir un poquito más para atrás y luego nos vamos a ir a este momento, ¿no? Lo que ha sucedido desde la reforma fiscal, que supone que hace 2 años tuvimos una reforma fiscal, luego hace 1 año, luego ahorita vienen algunos ajustes o nuevos artículos, etcétera, etcétera. Bueno, oigo a Gustavo de Hoyos también ahora como presidente nacional de Coparmex y dice, la reforma no sirve, no da para adelante. Es decir, dame tu idea de lo que es la reforma fiscal hasta donde estamos ahorita, ¿cómo la ves? Qué bueno que dices que hacer un poquito de historia, ¿no? Los empresarios han solicitado desde hace muchos años una reforma hacendaria nacional, en donde hubiera justicia con la implementación de los impuestos que se recauda y justicia con la distribución de los gastos o inversiones que se hacen en todo México. Y cuando entra esta nueva administración federal, viene una nueva reforma que ellos la llaman una reforma fiscal que pues prácticamente nació una nueva ley de impuestos sobre la renta, donde se reforman muchos artículos. Y nace en el 2014 una reforma fiscal prácticamente, pudiéramos decirlo, así está evaluada por todos los especialistas, con una reforma fiscalizadora, una reforma que solamente buscaba recaudación, que buscaba que se llevaran a cabo todos aquellos que no pagaran impuestos, empezaran a pagar. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los empresarios que cumplen con las leyes, que siempre están pagando impuestos, que son los que aportan y en gran medida y sostienen el presupuesto o la recaudación nacional de impuestos federales, pues otra vez vienen a apretarles el cuello, vienen a exprimirles las administraciones de sus empresas, y pudiéramos señalarlo, Enrique, que es a nivel medio. ¿Por qué? Porque los empresarios grandotes, los que tienen inversiones en otras partes del mundo, pues andan buscando siempre alternativas fiscales para no pagarlas o para reducirlas. Que son válidas, ¿no? Que son totalmente válidas, pero que no le representan al país ningún ingreso. Así es. Y luego nos metimos con los de abajo, los informales, con los que salieron algunas medidas que más adelante seguramente vamos a hablar, que son las del régimen de incorporación fiscal, que antes los repecos, ¿no? Le dan facilidades para no pagar, o sea, te incorporas en este régimen porque quiero saber quién eres, pero no me vas a pagar o vas a empezar a pagar normalmente hasta dentro de 10 años que estés en el régimen. Entonces, prácticamente a la población, a los empresarios del nivel medio, que son los pequeños y medianos empresarios, son a los que otra vez les vuelven a caer con estas medidas de aumentar la tasa del 30 al 35, de incrementar la retención o establecer una retención de dividendos del 10% por cada retiro que lleves a cabo, etcétera. O sea, fue una reforma 2014 que yo lo considero, yo en lo personal, Enrique, lo considero, no era necesario hacerla de esa forma,
porque venían reformas de las 11 reformas nacionales que se dieron, laborales, de la eléctrica, de la financiera, todas vienen a ser porque querían transformar a un país. Y debería de iniciar con una reforma fiscal que le ayude a los empresarios a pagar más fácilmente los impuestos. Pareciera como que todos, está la corona para el gobierno federal, pero si hay cuando le afectan a los mexicanos en el bolsillo, normalmente está incómodo con sus gobernantes. Entonces, esta reforma del 2016 que platicaremos en unos momentos, Enrique, viene a ceder. O sea, si te apreté demasiado, voy a abrir un poquito de la olla de presión para que empiecen a fluir, a ser más sencillo el cumplimiento de las obligaciones. Pero en resumen, la reforma fiscal 2014 vino a buscar más ingresos porque seguramente tenían en la visión de mediano y largo plazo que venía la situación de que el precio del petróleo venía para abajo y que tenían que recaudar más. Esa es la situación de la reforma fiscal. Okay. Vamos a meter, Manuel, aquí dijiste algo muy interesante, las multinacionales. Hay quien dice que el mundo hay alrededor de 5,000 empresas grandes, 500 son las macro y algunas que no están en nuestro continente no las podemos tomar en cuenta. Pero realmente las multinacionales, las que mueven el asunto de este mundo, pues son unas cuantas, ¿no? O sea, y aquí lo que nos hace México ahorita es, pues ¿sabes qué? Las que son empresas relacionadas, multinacionales, es donde hemos de alguna manera aflojado algo, porque pues este tipo de empresas, Manuel, se llevan su corporativo donde más les conviene, se llevan la matriz donde más les conviene, donde quiera hacen una index o una IMEX, una maquila y van a pagar los impuestos que más light puedan tener. Es decir, son estrategias de fiscalistas a nivel global, ¿no, Manuel? O sea, no estamos jugando con gente que el patriotismo o el civismo, no hay tal cosa, Manuel. O sea, hay donde pago menos, donde hay más seguridad, donde me cuesta menos mis fletes. Es decir, es otra estrategia, no son cuestiones cívicas, ¿no, Manuel? ¿Cómo ves todo esto de lo internacional, de las grandes empresas? En todo el mundo, Enrique, hay empresas grandes, ¿no? Si solamente ubicamos e identificamos a las transnacionales, que bien dices, son muy pocas, no pudiéramos señalarlo que no tienen identidad, o sea, no tienen nacionalidad. ¿Por qué? Porque siempre se van a ubicar para el pago de impuestos en aquellos países donde tengan impuestos preferentes, ¿no? En donde paguen lo mínimo. Y están en los demás países, las que están aquí con domicilio en México, pues pagan los impuestos locales, pagan los impuestos de retenciones de sus trabajadores, pagan contribuciones de los vehículos, pagan contribuciones del predial, etcétera. Y quizá hay algunas empresas, algunas donaciones que le dan algunas instituciones ubicadas en México, ¿no? Entonces, pero eso no nos debe de preocupar porque representan el 1 o el 2% de lo que genera México como país en su economía, donde está la recaudación, y por eso se va México como gobierno federal, estatal y municipal a ese grupo que son las MIPYMES, las empresas pequeñas, medianas y grandes, donde de acuerdo al nivel, hasta con 5,000 empleos se encuentra como grande, no transnacional, ¿no? Entonces, ellas son las que deberían de estar buscando oportunidades para crecer. México, te doy unas estadísticas de ahorita de la inversión que ha venido a México de otros países, porque como país en todos sus diferentes temas están atrayendo inversión. Son buenas noticias para los empresarios de que México te da una cierta confianza a corto y mediano plazo estable. Sin embargo, a los mexicanos, a los empresarios mexicanos, son a los que siempre andan buscando cómo sacarles más, pues. Entonces, bueno, vamos a dividirlo aquí.
A los grandotes y a los multinacionales no les podemos hacer gran cosa. Nadie en el mundo, ni México, ni los Estados Unidos, ni los europeos. Los vatos saben cómo moverse y traen despachos a ese nivel para moverse a ese nivel. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces vienen las medianas, que podríamos ser las que van a cargar con el peso fiscal, ¿verdad? O sea, estas medianas también podríamos pensar, pues son transnacionales porque tienen de alguna manera, pues en Estados Unidos, México, ya son más localitas, por decirlo de alguna manera, su producción es gente que está con nosotros el día a día, pero no llegan a ser las grandes corporativos, pero están trabajando. Esos son los que soportan ahorita la carga fiscal. Sí, eso es lo que podríamos pensar. Correcto. Lo más te comento es, también habría que agregar aquellas personas que no son empresas, ¿no? Que trabajan por su cuenta, ¿no? Que también contribuyen, como son los profesionistas, como son los médicos. Toda la clase media. Toda la clase, que es la clase media. Esa es la clase media. ¿Cuál es la clase media? La que le ayuda a los grandes corporativos llevando sus empresas a producción y a distribución, etcétera, etcétera. La logística, todos los asesores que se requieren, todos los que estamos alrededor de esto trabajando, ¿para qué? Para que las empresas puedan progresar. Correcto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un entorno económico como el que vivimos, ¿no? La clase media se va haciendo más o menos, o sea, no cualquiera aguanta, por ejemplo, ahorita manejar todo lo que tenemos que llevar fiscalmente para poder cumplir como empresa, ¿no? O sea, no está muy fácil, ¿no? O sea, como empresario, llevar una carga fiscal como la que llevamos en México, se me hace que es de lo más difícil que hay en el mundo, ¿eh? Aun cuando la profesión de contador público en muchas ocasiones sea pues no reconocida, el mismo gobierno de los 3 niveles, ¿no? Señalan que es una profesión necesaria, una actividad profesional necesaria. A partir de 2014, sin duda deben estar muy contentos los contadores porque el trabajo se ha incrementado de manera sustancial. Es que ya no hay amateurs, aquí, Manuel, se acabó aquel que quería llevar por sí mismo alguna contabilidad, hacer sus declaraciones, etcétera. ¿Sabes qué? Está prácticamente imposible, ¿no? Si para un profesionista que no esté actualizado o certificado, como dicen los contadores, también está difícil, ¿no? Sí. El que anteriormente se llamaba los pequeños contribuyentes, los repecos, que ahora son RIC, ahora que se les obliga a hacer CFDIs, comprobantes fiscales digitales, en el que tienen que subirse al internet, en la página del SAT, para saber cuántos ingresos, a quién le compraste para que lo compares con tus egresos y solamente llevarlo, porque no tienen que pagar impuestos, o sea, simplemente llevar la contabilidad. Necesitas a un contador, a un especialista en el que le ayude a esos informales que ya los obligaron a ser formales, aunque sigan vendiendo en la calle, de que tienen que contratar a un contador. Y afortunadamente, ¿no? El que hoy por hoy el mismo titular del SAT ha señalado agradece el que cumplan y se sigan capacitando los contadores para poderles ayudar. O sea, el SAT vive, o sea, reconoce el trabajo porque gracias a los contadores están cumpliendo con todas las expectativas que ellos tienen, ¿no? Que ahorita los platicamos también, han crecido de manera importante la recaudación, lo referente a impuestos, ¿no? Ok, fíjate, tenemos un SAT impresionante, ¿no? Porque desde la firma ya son tus huellas digitales, el representante legal, y aparte la niña o el ojo, ¿verdad? O sea, el iris o lo que tú le gustes que te chequen, como ni en Estados Unidos, ¿eh? O sea, que se quieras tú, bueno, es el país más organizado en este asunto. No, México está más severo en este asunto. Sí, correcto. Nos dan un tiempo límite de 2 años. Cuidado con que se te vaya el representante legal de la empresa. Tenemos las facturas electrónicas, tenemos la nómina timbrada, Manuel, y tenemos el buzón fiscal. Y si te vas todavía a comercio exterior, nos metemos en otros asuntos que aparte acaban de amarrarnos al 100, ¿no? Todo esto ligado a Seguro Social, a Infonavit
a toda el área del SAT, economía y gobierno del Estado. Es decir, estamos prácticamente en un Big Brother, ¿no, Manuel? O sea, realmente, ¿no? O sea... Enrique, digo, a mí me tocó estar del otro lado, ¿no? En el gobierno, y durante muchos años, se abusó de la confianza, el otorgamiento de una confianza para que el empresario cumpliera con sus obligaciones. Y cada vez que revisabas en la fiscalización a estos empresarios, a estas empresas, detectaba siempre cómo evadían, cómo no pagaban, cómo retenían y no enteraban. Entonces fue un abuso el que hay. Siempre señalamos, los mexicanos somos muy buenos para estar buscando la fórmula para cómo evadir, ¿no? Creo que se ha ido al extremo, como bien lo señalas, todas estas cosas, medidas que se han establecido por parte del gobierno federal, pero han sido consecuencia de lo que ha sucedido durante años. O sea, no lo ganamos, pues. O sea, prácticamente pudiéramos decir, nos lo hemos ganado, pues, ¿no? Sin embargo, si lo vemos con una proyección a largo plazo, Enrique, con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, todo lo de las medidas de comercio exterior, todas las medidas para que se han establecido contra las empresas maquiladoras, en el de certificación y cosas, con esas excepciones, a la larga, creo que las medidas van a ser para bien. Primero, para que todo mundo tenga la cultura del cumplimiento de obligaciones fiscales, sea para que todo mundo la tenga, que todo mundo sepa, hay que contribuir al gasto público, está en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que todos los mexicanos tenemos que hacerlo. Y que se simplifiquen estas cosas. Si tú en tu declaración anual al 31 de marzo si eres empresa o al 30 de abril si eres persona física, que te diga, mira, estos son tus ingresos, estos son tus gastos que hiciste. La diferencia es tanto, págala. La verdad, hasta los mismos contadores creo que van a ir poco a poco dedicándose a otra cosa, porque se va a simplificar muchas cosas. Así es. Ahora, si también tiene la facultad y va a tener los elementos el gobierno federal y el gobierno del estado para decir, te estás portando mal, o estás haciendo las cosas de manera irregular y no estás pagando, entonces voy a seguir fiscalizando, porque para todo hay situaciones, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que ha establecido el gobierno federal, si bien fue por situaciones de abuso que se cometían, a la larga creo que va a facilitar, en su momento va a facilitar el cumplimiento de obligaciones. Empezaste, cuando te comenté de la reforma fiscal, tú me dijiste, sí, nada más que recaudatoria. Manuel, en cuestión recaudatoria estamos de lo mejor, es decir, no podemos estar más controlados, ¿no? Y todavía podemos hablar ahorita, que me gustaría que lo tocáramos también, viene la ley de lavado del dinero, viene el secreto bancario Estados Unidos-México, vienen las cuentas de efectivo que tampoco nos dejan ni en uno ni en otro lado, las cuentas en dólares, Manuel. O sea, es todo un sistema operativo, Manuel, para todo lo que se mueva de dinero, ¿no? O sea, yo no sé si será porque los malos eran los que depositaban, o los evasoles, o los chiquitos, ¿vale? Pero sí ha habido todo un cierre fiscal también, ¿vale? Que si tú me dices, México en este momento, yo estaba leyendo por ahí, el 30 y tantos % subió la recaudación fiscal. Es decir, tú me das algún número un poquito más exacto, pero yo leí que era el 30 y tantos % lo que había aumentado de 2014 a 15, ¿no? O sea, sí. Danos una idea, o sea, ¿cómo ha mejorado todo esto? El país tuvo una situación difícil, ¿no? Por la situación económica mundial, en el que la materia prima, empezando por el petróleo, se desploma. Se hace un presupuesto 2015 con un precio del barril a $76, y el cual cierra en diciembre a menos de $30. Afortunadamente está la garantía
que se compró por parte del gobierno federal, afortunadamente. A $70, ¿no? A Más o $70, no $68. Entonces, ¿cómo cubres esa esos situación? 110, 100 que andábamos, ¿no? Esa situación de bajar la recaudación, pues tienes que completarla con mayor recaudación. Si una tercera parte de tus ingresos se caen de manera importante, pues hay que buscar cómo incrementarla con lo que tienes en la mano, pues. Entonces inicia primero una reforma 2014 súper recaudatoria. Por ejemplo, Enrique, recuerda que es una oposición total a que se le suba a alimentos y medicamentos. Donde no puede tocarse, siguen... La izquierda del país no permite eso. Pero inteligentemente el gobierno federal establece una medida que, como es el país, tanto en niñez como en toda su población, con alto índice de obesidad, establece un impuesto para combatir lo que es el IEPS, ¿no? Que es el IEPS, el 8%, y nadie dice nada. Ahí ves las estadísticas. El impuesto que más ha crecido desde que nació la reforma en 2014 es el IEPS. Creció 180%. Increíble, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que nadie dice nada, están pagando este impuesto, hasta los que venden hot dog, los que venden tacos, los que venden chucherías, tienen que pagar este impuesto, porque cuando te metes a la declaración del pequeño contribuyente o del RIF, ahí aparece cuánto estás cobrando de IEPS, ¿no? Entonces, establecieron medidas. La recaudación ha crecido de 2014 a 2015, aunque la estadística está hasta noviembre, creció el 27%. Pero si sumas IEPS, si sumas la baja del petróleo, realmente la recaudación apenas sube el 1,76% comparado a 2014 a 2015. Es una afectación muy, muy importante. Ni siquiera alcanza la inflación. Se compara esta estimación que hacen para el 2016 en la Ley de Ingresos, muy similar al ejercicio 2007. O sea, quiere decir que la afectación que está teniendo del petróleo, aún con recaudación importante del impuesto sobre la renta, del IEPS, no alcanza a cubrirse las expectativas que tiene el gobierno federal. Aún cuando digamos que es recaudatorio. ¿Y qué va a pasar el próximo año? Definitivamente seguirán las medidas de recaudación, de auditoría, de fiscalización. ¿Por qué? Porque ahora el reto no solamente es seguir recaudando, sino cumplir el presupuesto que se estableció, que sin duda será el impuesto especial sobre producción y servicio, el IVA y el ISR, los que más nos fiscalicen por parte del gobierno federal. O sea, resumiendo, sería la clase media, las empresas medianas, los prestadores de servicio, los proveedores, los clientes, de alguna manera son los que han soportado este incremento y esta devaluación del dólar, a lo mejor dólar al peso, o a lo mejor también la caída del petróleo. Es decir, todo esto lo está soportando este grosor de nuestra clase media. Así es. El incremento que han tenido la recaudación de estos impuestos, la devaluación que no reconocida, porque es la fluctuación que hay en el tipo de cambio a nivel mundial, ha soportado que la caída del petróleo en más del 45% sea soportada por esta recaudación. Y Enrique, no solamente es lo que ha sucedido en 2015, va a seguir 2016. O sea, la expectativa que todos tenemos que tener claro es la fiscalización seguirá y quizá en mayor medida, ¿no? Bueno, nada más quiero cerrar, ¿no? Este tipo de cambio, de 12.50 a 13 que andábamos a 17, ¿verdad? También han sido 4 pesos, que la casa de cambio se volvió el Banco de México, ¿no? Sí. Entonces también dicen ellos, oye, el último trimestre, dijo del 2014, o 2015, no sé, 2014, dijo el presidente, son 31 mil millones de pesos que pasan al erario, y dijo la secretaría, guárdamelos para el primer trimestre del 2016. Es decir, Manuel, también el tipo de cambio se volvió un negocio para el gobierno federal, ¿no? Sí, sin duda, debe de quedar claro que
el establecimiento de un tipo de cambio no depende de un gobierno, a diferencia del 76 y del 82, cuando el gobierno decidía, vamos devaluando, o como lo que está pasando en China, devalúa su moneda con el propósito de que se detengan sus importaciones y que sus productos sean los que salgan, ¿no? Ya no puede hacer eso, ya ahora es oferta y demanda. Sin embargo, ha dado como beneficio un ingreso importantísimo. Importantísimo, mano. Hay que tomar en cuenta, Enrique, lo de la reserva. Las reservas se redujeron de manera importante de 190 y tantos mil millones de dólares a 176 mil millones de dólares, en el que hay una reducción muy importante. Otra situación es el crédito, aquel que tiene una cobertura disponible en México. Para una emergencia. Para una emergencia, casi llega a 240, 250 mil millones de dólares y que es como una estandarte que tiene el gobierno federal, porque México está estable. Sin embargo, una estabilidad como país, pero hacia abajo, en la población, en los comercios, en las empresas, no está sucediendo eso, en donde el crédito no está disponible fácilmente en los bancos, en los negocios que tienen que, con el público, venden en efectivo y cuando van al banco, les dice el banco de dónde proviene ese dinero porque no lo puedo recibir. O sea, todas estas medidas que se están estableciendo no es que México está bien, pues. Aun cuando tenga una situación que en cualquier momento puede salir adelante como país, en el que nomás imaginemos lo que sucedió en el 94, donde todo el mundo ve un país difícil, se llevan su dinero y no hay de dónde sacar, ¿no? Así es. Aquí sí hay reservas, sí hay un fondo de contingencia para poder, en aquella situación que se presente, sí lo hay, pero ¿qué está pasando con la población? O sea, México es todo, no solamente como país, sino también es la población. Ahí es donde creo que esta reforma fiscal no le dio beneficios. 2016, y si gusta lo podemos empezar a analizar, sí. Hay muchas cosas importantes, que si sigue así y luego 2017 se repite, yo creo que va a dar la oportunidad a que los empresarios confíen más en México, empresarios mexicanos, porque a nivel internacional, vean las inversiones que se están dando. Así es. Nunca había crecido. Está comparado la inversión directa, la inversión extranjera directa, está comparado con 2006, 2007, cuando fueron los récords importantísimos en México. Otra vez se están repitiendo. ¿Por qué? Porque a ellos hay facilidades. Así es. Porque ellos no pagan impuestos, porque tienen años de estímulos fiscales. Y somos un país emergente. Con las reformas les gusta a los inversionistas. Pero ¿y a los mexicanos? Así está el problema. Y a los empresarios no hay todavía. Okay. ¿No? Ahorita vamos a platicar eso. Vamos a ir a unos compromisos comerciales y volvemos. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. Estamos platicando con Manuel Aguilar Bojorquez, él es socio de la firma Sánchez Aguilar Esquer, Sociedad Civil. Manuel, todo un panorama que es muy importante que va a suceder este año 2016 con lo fiscal. Yo empezaría, lo que más le interesa a la gente, Manuel, es, o los empresarios, yo los oigo que les duele mucho, la devolución del IVA. O sea, es algo como ¿sabes qué? Es la piedrita en el zapato, ¿no? O sea, a ver si estoy mal o si estoy bien, tú ya nos aclararás, ¿no? Porque dicen ellos, bueno, vas a cumplir ciertos requisitos, te voy a volver en cierto tiempo aclaras, cierto tiempo se te va a dar la devolución. Pero resulta, Manuel, que a la hora de la verdad son muchísimas empresas que están entrampadas y no hay devolución porque alguno de sus proveedores o alguien de ellos no está bien con el SAT, no le liberan la hoja de estrellita que da el SAT, ¿me entiendes? Y pues porque el señor era $1, pero le tienen que pagar 50,
pues el del peso hace que todo el asunto se ponga gris o negro, ¿no? Manuel, todo un tema las devoluciones, ¿no? Sí, mira, Enrique, la primera característica que tenemos que establecer cuando se solicita una devolución, cuando un cliente llega y nos dice, oye, tengo un saldo a favor de IVA y quiero solicitarlo. La recomendación de todos los contadores, de la gran mayoría de los contadores es, oye, compénsalo. Oye, espérate un tiempo más para ver si hay un impuesto que tienes que pagar para acreditarlo o compensarlo. ¿Por qué? Porque así está en la ley. Si tú solicitas devolución de impuesto, lo primero que tienes que hacer es contabilidad electrónica. Segundo, auditoría, porque te voy a pedir papeles para comprobar que tu saldo a favor es real. Entonces, esas dos situaciones ha entrampado bien, tienes una excelente calificación a esta situación de las devoluciones, está entrampadas las devoluciones con esta situación. Con esta de lo electrónica, Hacienda puede ver qué proveedor tienes tú que te está generando el saldo a favor, no pagó el IVA. Así es. Tú lo tienes acreditable, él no lo ha pagado, por lo tanto no te lo puedo devolver. Incluso te lo mandan recomendación, oye, tú vele y dile a tu proveedor que pague, si no, elimínamelo de tu saldo para que te devuelva lo demás o ya no te da saldo a favor. Así es. Entonces están entrampadas estas situaciones. Yo creo que es una de las verdaderas injusticias que se han cometido porque son reales, no son inventadas. Siempre se dijo que en la frontera se inventaba o se especulaba con las tasas de diferencia. Venían las empresas nacionales a establecerse con domicilio para especular de esos beneficios. Yo creo que se dieron cuenta que son reales los saldos a favor y que simplemente no se quiere devolver. También tenemos que ir un poquito, vamos a como gobierno, ¿por qué no devuelve? Porque no tiene el flujo, no tiene el ingreso, porque ni siquiera el presupuesto se ha cumplido. Entonces, no tiene esa liquidez para devolver. El problema es que pues no es dinero del gobierno, es dinero que la empresa ya pagó, que ya cumplió con todos sus proveedores y es un flujo que requiere para su operación y que no se está dando. Entonces, totalmente entrampado ese tema, Enrique. Sí, ahora, el fisco tiene 5 años para devolver IVA, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces ellos, la bolsa del IVA, Manuel, es de 5 años que la tienen ellos ahí, que es más que el mismo impuesto de la ley de ingresos, ¿me entiendes? O sea, es una lana gorda la del asunto, que a lo mejor no la pueden tocar por cuestiones de tiempos y movimientos, pero mensualmente irán liberando como tendrán que ir liberando. Pero estoy de acuerdo contigo que no habrá la liquidez, pero pues las empresas pagaron, man, y tienen derecho a esa devolución. El problema es el derecho, no sé si me entiendes. Sí, correcto. El problema es, oye, por una cuestión que está fuera de mi resorte, que si aquel que me vendió los ladrillos o el que me vendió el cemento, pues no pagó, pues oye, espérame, yo realmente hice las cosas bien, dame a mí lo que me toca, ¿no? Porque es en los flujos donde nos pega, man, o sea... Ya, la presión que han hecho los empresarios ya logró primero que los agricultores, ganaderos, todos los agapes, ya ahora sí solicitado de vuelta. Así es. Que es un avance del 16, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Así es muy es. importante. 15, desde 15 se logró. Ahora tendrán que hacerlo de la misma forma los empresarios a decir, oye, si ya tienes toda la información electrónica, ya sabes de mí, ¿para qué esperas a que me hagas una revisión de mis papeles? Ya devuélveme y luego si gustas revísame. Pero ya sabe quiénes son las empresas que están solicitando devolución. Es algo que tiene que darse. Discúlpame que te lo comente así, pero seguramente por cuestiones electorales van a ceder ese tema, porque es un tema que le afecta muy fuertemente a la economía de los empresarios. Así es. Entonces, seguramente pronto tenemos noticias de que se van a agilizar. ¿Sí le ves posibilidades de ser trampa? Sí, definitivamente sí. Ok. Viene la fiscalización también. O sea, este asunto de la auditoría, bueno, el que de repente, pues el gobierno federal te dice, bueno, yo tengo un paquete de auditorías que voy a desarrollar en un 3, 5%, no sé qué tendrá capacidad. 2%. Un 2%, todavía menor.
pero tiene con el Big Brother, pues tiene prácticamente es un tiro muy certero, donde van a entrar ellos, y todavía tienen, ¿sabes qué? Pues tú mismo con una invitación regula, tú mismo de alguna manera haz las cosas, es decir, no tienen que hacer la auditoría prácticamente, pero hay unos sistemas de fiscalización muy importantes donde no hay error, hay un déficit, no pagaste esta cantidad, págamela, regularízate, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hemos visto ahora en el impuesto al efectivo, ¿te acuerdas? Salió mucho impuesto de la renta a pagar de personas que no estaban contempladas para el fisco para pagar. Entonces, viene este ajuste de fiscalización, danos tu idea, ¿hasta dónde viene? ¿Qué tan fuerte va a venir? Y en un momento dado, el sector empresarial, ¿qué le toca hacer? Yo creo que todo tu auditorio que le gusta los temas que tratas, Enrique, tienen que tener claro que si 2015 fue un año en el que fueron revisados, fiscalizados, a lo mejor con un requerimiento, después se creó una auditoría, después se determinó una liquidación, va a seguir. El gobierno federal, si tú comparas 2015-2016, crece un 1.76%, o sea, ni siquiera la inflación requiere recursos para poder cumplir con su presupuesto. Entonces, definitivamente, o sea, no hay mucho que decir en este tema, prepárense porque sí habrá más auditorías, más, quizá de principio, una notificación, oye, sé que me debes, ahí tienes una diferencia que no has pagado del impuesto de IVA, de ISR, etcétera, ¿no? Y tenemos un cierto tiempo para corregirlo, para autocorregirlo. No lo haces, seguramente llegará una auditoría, te dan el plazo que tienes con estímulos para disminuir las multas cuando están en el periodo de auditoría, para que te disminuyan. No lo haces, pues hay una liquidación, donde ya viene con todo, ya nomás te queda o pagarlo, hacer convenio, o pelearte, hacer un juicio porque estás inconforme con esa determinación. Así de claro el gobierno tiene un reto de un presupuesto que, insisto mucho, está comparado con los ingresos recaudados 2007. O sea, haz de cuenta que nos retrasamos 9 años. Y pues la única forma de hacerlo realidad es a través de sus actos de fiscalización. Ok, vamos a olvidarnos un poquito de la clase media y si nos vamos con el que era el repeco, que dicen ellos que, bueno, se lo quitan a los estados, le quitan y dicen, vénganse conmigo, con la federación, para mí, pues todos los estados de alguna manera sueltan esas facultades o las dejan de tener, y el fisco dice, tengo muchísimos más contribuyentes, pero para mí son los repecos, bueno, o sea... Es correcto. Es correcto, no es otra apreciación, ¿verdad? Es correcto. Son los mismos que tenía el Estado, podría ser hasta menos en un momento dado, porque algunos se les fueron ahí entre la... No, más para hacer esta precisión, no solamente se sumaron los repecos que venían en Estado, se fueron a la Federación, sino que también se incorporaron aquellos que tenían un beneficio. Acuérdate que los beneficios, si te incorporas a RIF de 2014, te daban seguro social, te daban un estímulo de que podías obtener un crédito, etcétera, ¿no? Entonces, se sumaron muchos informales que ni siquiera estaban como repecos en los estados. O sea, ahí sí hubo una ganancia. Sí, ahí hubo un incremento en los contribuyentes, en el número de contribuyentes, pero no en recaudación porque todavía no les obligaban a pagar, ¿no? Pero sí hay un incremento en el número, en el padrón de contribuyentes incrementó. Ahorita nos platicabas tú que pues hasta estos causantes en un momento dado requieren el auxilio de un contador. Y yo te dijera, aparte del contador, ¿no? También requieren pues todo un sistema electrónico, informático, con sistemas que puedan llevar sus controles. Es decir, también dentro de esta gente, pues les estás incrementando todo lo que es lo administrativo para poder llevar la taquería o para poder llevar, que mucha gente la ve muy lucrativa, pero
ya entre los flujos y el personal y todo, espera tantito, o sea, hay que servir las cuentas, ¿no? Sí, con conocimientos tecnológicos, de informática, Así es. de estar consultando la página del SAT para ver si no hay un cambio en cómo en el buzón, las facturas, cómo se van a emitir. Así o sea, es. definitivamente sí ha causado esta simplificación administrativa que siempre se señala por todos los gobiernos. No se ha logrado. Creo que se establecieron muchas medidas muy rápidas, ¿no? Así es. De control, que, insisto, seguramente al futuro van a ser buenas, pero ahorita aquellos contribuyentes que por primera vez eran contribuyentes, está muy difícil el poder cumplir y requieren del apoyo de un especialista, ¿no? Pero sí quisiera, Enrique, hablarte de los beneficios. 2016, después de lo de 2014, todo lo que se ha publicado de reforma fiscal son para beneficio. O sea, Sí. yo lo pudiera... O sea, los ahorcaron y soltaron. Han empezado a soltar, ¿no, Manuel? Y 2016 trae muy buenas noticias, ¿no? Yo quisiera a lo mejor resumirlas en 7 puntos. A ver, adelante. La primera de ellas es, nuevamente está la deducción inmediata. Acuérdate que muchas empresas requieren hacer inversiones de equipamiento, maquinaria, y había un beneficio, ¿no? de sustitución para poderlas hacer deducible. O sea, si voy a invertir, ¿para qué me lo permites deducir en 5, 10, 15 o 20 años? ¿No? Yo creo que es una muy buena medida, es un estímulo a la inversión. Así para que las empresas se equipen, renueven y que puedan hacerlo deducible. Sobre todo la extranjera, ¿podría ser? También es aplicable, pero yo creo que la mexicana es un beneficio para que no se quede rezagada. Yo creo que muchas inversiones se quedaron pendientes en el 2015 porque no había ese estímulo fiscal, y que 2016 Y le incluyen a la energética, Manuel, Sí. le incluyen a la... Bueno, la energética y la no renovable. Sí, y de todo lo que provenga de lo no renovable es que es el 100%, o sea, son de las que quieren empujar de manera importante porque viene la inversión. Para complementar esto fiscal con las Exacto. reformas, ¿no? Viene inversiones importantes con las reformas que quieren dar estímulos fiscales, ¿no? Creo que es una muy buena medida que para sería las de lo más empresas. importante, ¿no? Hay otras, vamos, ¿no? En personas morales, personas físicas, ¿no? Está el estímulo fiscal. Está el tema de la deducción personal, que se sube de 4 salarios mínimos a 5. Acuérdate que todo mundo tiene que presentar su declaración anual. Si rebasas 400,000 pesos, presentas tu declaración anual del ejercicio. Y el tope era 4 salarios mínimos, que siempre se señalaba, ¿por qué 4 salarios? Oíamos a los mismos titulares de la Secretaría de Hacienda decir, bueno, es cuando una persona gana más de 4 salarios mínimos, ya debe de contribuir al gasto público, ¿no? Pues debe de contribuir desde un salario mínimo, pero bueno, No, y contribuye, con el producto del trabajo está contribuyendo. Claro, ¿no? O sea, Entonces, pero bueno, se estableció 4, ahora se sube a 5, más o menos 127, 128 mil pesos al año, o 15% de tu ingreso global, el que sea menor. Hay un tema importantísimo, es un beneficio para las personas físicas. Es una situación ilógica, ¿no? Si está impulsando el que los mexicanos ahorremos y todas las medidas son recaudatorias para no ahorrar, pues entonces nadie ahorraba. Se reforma esa situación, es planes de retiro, seguros de totales, seguros de inversión, etcétera, se permite, son deducibles al 100% sobre la base de que tienes que pagar de impuestos sobre la renta, no están en el límite de los 5 salarios, o sea... Es más, no tiene límite, ¿no? No, todas las deducciones, o sea, gastos médicos, funerarios, dentales, etcétera, todos estos gastos donativos, bueno, los donativos igual que los de inversión no. O sea, los gastos personales que teníamos están limitados a estos ahora 5 salarios, excepto 2, que son los donativos y que son los gastos de inversión de retiro. Entonces, creo que puede ser una muy buena alternativa. Incluso así se los planteo yo a los clientes, ¿quieres pagar ISR o quieres invertir para tu retiro? Invierte en el retiro. O sea, seguramente a los 65 años, a los 70 años que te retires, el ingreso que recibas va a estar grabado una parte,
pero hoy no vas a pagar ISR. Entonces es una muy buena noticia, sobre todo congruencia por parte del gobierno federal para otorgar estímulo fiscal para el ahorro, para fomentar el ahorro. Para educación no hay nada, Manuel. Para educación no hubo, sigue la deducción igual limitada, no hay ninguna modificación en esa, ¿no? ¿Vehículos? Vehículos es la tercera noticia, ¿no? De aquellos empresarios, ¿no? que quieran deducir el equipo, sobre todo las flotillas. Estaba el tope de inversión en 130,000, se sube a 175,000 pesos. Congruente con la evaluación, congruente pues, pudiéramos señalarlo que el vehículo utilitario, que son el que se usa verdaderamente en las empresas para trabajo, es deducible, ¿no? Entonces... ¿Y qué pasa con el vehículo del patrón, man? El que llega el patrón y dice, bueno, este vale $500,000, ¿lo puedo hacer deducible? Nada más los 175 o ya... Nomás los 175. Los 300 y cacho los tendrá que pagar como gasto. Sí, es un gasto no deducible que tendría que estar pagando impuesto. Al momento de calcular, las deducciones solamente son 175,000. Y si yo compro 10 vehículos como flotilla, como dices tú, todo, en ese rango, 175,000 son deducibles, así es, ¿no? Entonces es también una buena noticia, ¿no? El tema de los agricultores es un tema que siempre ha estado presionando, ¿no? El que los agapes, ¿no? Agricultores, ganaderos, pesqueros, oye, yo tengo ingresos como empresario, soy asesor, soy maestro en las universidades y además pues tengo una parcela y tengo ingresos por producir, cultivar, etcétera, ¿no? Entonces sale aquellos empresarios que tengan ingresos hasta 8 salarios mínimos, que son más o menos 220,000 pesos. Si tus ingresos de la agricultura no rebasan de un salario mínimo al año, o sea, 26,000 pesos, van a estar exentos. O sea, no van a pagar impuestos de sobre la renta. Entonces, aquellos que tienen ingresos por parcelas y están chiquitos, pues no, una pequeña parcela, etcétera, tampoco van a pagar, ¿no? Entonces, es muy buena noticia. Estoy hablando de las buenas noticias. Esa es buena, sí. Transporte. Transporte, la única buena noticia es un error que se tenía en la ley anterior, en el que el transporte estaba como en el limbo. En el limbo, así es. Ya los incluyeron como son del régimen de los coordinados, para que sean considerados también contribuyentes, porque si bien están en el título 2 y tributan conforme al título 4 de personas físicas, pues no estaban definidos en dónde debían de cumplir con sus obligaciones. Ya se estableció claramente, ustedes son iguales que los coordinados, así que ahí están ya. Pero los aprietan, Manuel. Es decir, ¿sabes qué? El 90% de tus ingresos tendrán que venir del transporte. Es decir, no es una actividad secundaria la que vas a pensar, ¿no? Es ver a los verdaderos transportistas, ¿no? Así es. Otra buena noticia es el tema de los RIF. Recuerda, y ahí a lo mejor nos llevará un poquito de tiempo, ¿no? Del régimen de incorporación fiscal. Prácticamente cuando se los lleva el gobierno federal en el 2014 se los quita el Estado, que ya volvieron otra vez, ¿no? Ya otra vez son administrados, puedes pagarlos en el Estado, las contribuciones o registrarte como RIF. Es el tema de que prácticamente los informales, los pequeños son los que podían tributar. Si tú eres socio de una empresa, tú no puedes ser RIF. Si tú estás como RIF, tu esposa no puede ser RIF o tu hijo. Así es. O si tienes un sobrino, un hijo en otra parte del país, tampoco puede ser RIF. O sea, venían muchas limitantes, Enrique. Ahora se vuelven a permitir, ¿no? Sobre todo el cónyuge, ¿no? Sí, el cónyuge ya, la única situación es que no exista vinculación entre ellos, es decir, si tú eres RIF en tu mismo negocio, tu esposa no puede ser RIF en el mismo negocio, porque existe una vinculación. Sí. O sea, ya tú puedes ser RIF vendiendo dulces, tú puedes ser RIF vendiendo tacos, pues, no hay problema. No habría problema, ya no habrá problema por eso. A los que venden con el público en general, Enrique, es una muy buena noticia también, en el que hasta el monto de 300,000 pesos en el año, tú puedes no facturar
y vas a estar con tasa preferencial, o sea, no vas a pagar ISR ni IVA. O sea, aquellos que venden al público en general, ¿no? Aquellos que facturen, pues esos tendrán que separarlo, el IVA integrarlo y hacer el cálculo del ISR correspondiente, ¿no? Que ahora a partir de 2016 pues será del 10% como está establecido en la ley, ¿no? Pero vienen muchas facilidades, verdaderamente yo incluso en el curso de reformas del despacho señalé aquellos que les interese RIF como eran los repecos antes, sí. La verdad que 2 millones de pesos al año, 160,000 pesos, creo que puede ser una buena alternativa para no pagar impuestos, ¿no? O sea, aquel que lo quiera implementar. Es una muy buena medida que va a dar, sobre todo a las empresas, no, oye, pues creamos un RIF y que por 2 millones de pesos en el año, pues no va a pagar impuestos, ¿no? De los 2,000 a los 5,000 pesos, de las facturas que pueden ser deducibles o que puedes pagar por caja chica, etcétera, etcétera. Estábamos en 2,000, ¿se fue a 5,000? No, pero solamente para los RIF. Solamente para los RIF. Ok. Sí, o sea, no es para las empresas en general, ¿no? Es así. Porque es un sufrimiento, hay los 2,000 pesos, ¿eh? Sí, o sea, si nos vamos a la inflación y devaluación y todo, o sea, los 2,000 pesos no devolvieron nada, ¿no? O sea. Sí, sí hay que hacer la aclaración, es solamente, se les sigue facilitando, pues, ¿no? Así como eran los repecos tenían muchas facilidades, a lo mejor incluso hasta se abusó. Por eso el gobierno federal lo está controlando, pero ya se dio cuenta de que tampoco pueden pagar, ¿no? No. Es una señora mayor de edad que tiene su pequeño negocio de tamales, de dulces, y que tampoco puede ir a estar cumpliendo con las disposiciones. Vende al público en general. No puedes venir aquí con sus facturas y te las esté capturando porque tienen que ir al SAT a hacerlo. No van a contratar un contador porque apenas si subsisten, ¿no? Entonces, yo creo que las facilidades que se dieron a los RIF es para toda esa gente que no puede estar cumpliendo con las obligaciones tan estrictas, tan apretadas que tiene el gobierno federal, ¿no? Manuel, y esta situación de las cuentas bancarias, por decirte algo, mucho mexicano que tenía cuentas en Estados Unidos, pues sabes que el banco simplemente le dice, sabes que aquí está tu cheque, ya no la vamos a llevar. ¿Por qué? Porque pues aquí no grabas, no eres ciudadano americano, no tienes un establecimiento, podrías estar lavando dinero, es decir, hay empresas bien serias en México que no pueden tener siquiera sus cuentas en Estados Unidos. Y si te vas aquí también a abrir una cuenta en México, déjame decirte, es todo un trámite para que el banco autorice desde el acta notarial, etcétera, etcétera. Muy severo se puso todo esto, ¿no? Otra vez enriquece el tema del abuso que ha persistido durante muchos años. Y otra vez volvemos a caer en el tema de los justos pagan por los pecadores, ¿no? Tantos errores que se cometieron, abusos que se cometieron, ahora los que cumplíamos las cosas como más o menos en lo que se establecía en la ley, pues vinieron a afectar de manera importante. ¿Qué ha pasado? Vamos un poquito al antecedente. En 2010, el gobierno federal emite un comunicado el gobierno de Estados Unidos federal, el gobierno de Estados Unidos emite un comunicado a México de que si verdaderamente estamos en la ley antilavado y detectar aquellas dinero mal habido, sí. Yo no puedo recibirte, México, dólares porque son moneda de Estados Unidos. Entonces, se recibían, Enrique, 5 aviones de carga de billetes de dólares de México a Estados Unidos semanales, con millones y millones de dólares en efectivo. Estados Unidos dijo, ¿cómo es posible que vengan en efectivo de otro país? Pues, o sea, ni todos mis americanos están yendo a México a gastarlos, que algo está pasando. Se limita, se establece una limitante de que no voy a aceptar más que 2 por semana. Se reduce considerablemente el flujo de dinero. El flujo sí está, sí, pero que a no nivel bancario. A nivel bancario ya no, ya limitaron, ya no me los puedes depositar porque te voy a investigar. Primero, las operaciones que realizas tu empresa mexicana no pueden exceder de $250. Segundo, no me puedes depositar más de $7,000 al mes. Así es. O sea, empezaron a limitar y de repente pues ya no llegan los dólares. No, ya no llegan. Pero están en el mercado,
están en los centros cambiarios, Así es. están en el mercado En el negro, colchón. están en el colchón. Y luego se firma un tratado, un convenio de información, de intercambio de información. Fíjate, el país que no firmaba, lo que sucedió con la FIFA, Enrique, era el único país que no tenía firmado convenios de intercambio fiscal, de información fiscal, con ningún país. Suiza. Por eso los dineros se iban a Suiza, no pasaba nada. Nadie te investigaba o sacaba información al respecto. Sin embargo, firma Suiza con 40 países, entre ellos México. Igual lo firmó con Estados Unidos y dice, oye, quiero saber quiénes son tus inversionistas, los que tienen dinero en México, que son americanos. Y quiero saber, México, Estados Unidos, quiénes te depositan, que son mexicanos. Esos, dime quiénes son. Oye, tú me vas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues Manuel Aguilar estoy recibiendo depósitos de él y su ingreso pasa de $10 al año por concepto de intereses. México, ¿te están pagando? Nomás lo voy a informar. No lo está reportando, entonces seguramente... ¿Hay una evasión fiscal? Entonces, con ese control que se estableció en los bancos ¿qué decidieron? Oye, ¿saben qué? Yo no quiero eso. Yo no tengo ni la capacidad, no tengo el dinero. Yo no sé esas cosas de control. Los bancos decidieron políticas internas de cerrar las cuentas a los mexicanos. No todos, pero la gran mayoría. Oye, yo no puedo manejar el dinero tuyo. Primero, porque no sé de dónde viene. Segundo, a mí no me interesan tus declaraciones porque son de México. Tú nomás me estás trayendo aquí para garantizar el dinero, seguramente para tu vejez, así te lo dicen los mismos gerentes, ¿no? Pero la política que se estableció es que yo no puedo manejar cuentas de mexicanos. Y empezaron a cerrarse estos dineros, ¿no? Estas cuentas. Entonces, es el mismo control otra vez, el mismo control de información que requiere México país, de esos mexicanos que tienen dinero, que no han pagado impuestos, seguramente no han pagado impuestos. Y nace este programa de traer capitales que has tenido durante muchos años. La verdad, creo que quedó muy incompleto. Así es. Y la reforma también, Manuel, la deja incompleta. Sí, ¿no? yo creo que este es uno de los que le deben a los mexicanos, porque seguramente se van con la hipótesis de que todo ese dinero, y quien sea, ¿no? Ese dinero nunca ha pagado impuestos en México. Tráetelo, págame el impuesto correspondiente. No te voy a cobrar los recargos. Oye, espérate, pues sí. ¿Cuándo me lo llevé? Hace más de 5 años, hace más de 10 años. Sí, sí. Entonces yo creo que los retornos tienen que establecer medidas. Eso es lo con que, mucha seguridad. Yo creo que tienen que establecer una medida mucho más sencilla. Págame los intereses, págame una tasa preferencial para que verdaderamente ese dinero se vaya a México y se ocupe y se invierta en México, pero no con estas medidas recaudatorias. Tráetelo, me pagas el 30 y ya, no te voy a molestar. Y dice además, lo tienes que invertir durante 2 años en inversiones esos que emite... sociales, ¿no? Esas que emite el gobierno federal. No, pues oye, es un dinero que yo quiero invertir y decidir en donde yo quiera. Pues. Entonces, realmente yo creo que ahí fue una medida mala, ¿no? Incompleta. Seguramente van a venir algunas modificaciones para que verdaderamente se puedan traer capitales que se tienen desde hace muchos años en otro país, ¿no? Manuel, un tema que nos has enriquecido. Qué bueno que nos da las buenas, porque casi siempre teníamos 2 años con las puras malas, ¿no? Sí. Manuel Aguilar Jorques, a nombre de la industria de exportación de Tijuana y Mexicali, hecho en Baja California. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias como siempre por esta oportunidad que nos das. Gracias a ustedes. En nuestro mundo aduanal, las fronteras no existen. Coordinamos desde un mismo lugar servicios integrales de importación y exportación entre ambos países y el resto del mundo de manera fluida y rápida, gracias al respaldo tecnológico más avanzado y a nuestras alianzas estratégicas internacionales que son garantía para su negocio. World Traffic. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Hecho en Baja California. Gracias por acompañarnos.